A ver, muchachos, vamos con ustedes. ¿Cuáles eran los compuestos más fáciles de formular, digámoslo así, no? Nosotros recuerde que dentro de la formulación, ya, de compuestos, no vamos a avanzar tanto tampoco, solo hasta donde nos dé el tiempo. Nosotros básicamente teníamos algo como esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía el cloro con valencia +7 y el oxígeno con valencia -2, ¿qué sucedía ahí? ¿Cómo quedaba el compuesto? ¿Cuál era la forma básica de formular un compuesto? Cloro 2. Cloro 2, oxígeno 7, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos numeritos que yo estoy escribiendo aquí, esto me indica la cantidad. ¿De qué? ¿De átomos o de moléculas? Equivóquense nomás. Chicos. Electrones. No, no, no. Nada que ver. ¿De Electrones átomos? ya lo superamos de eso. Sí, por eso dije equivóquense. ¿Átomos? Sí, cantidad de átomos. Esta es la cantidad de átomos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Vean. Vamos a diferenciar dos cosas. Las moléculas, ¿sí? Y por acá los átomos. Pongámosle más abajito. Más acá. Vamos por aquí. Vamos a diferenciar dos cosas, ¿no? Los átomos y a su vez las moléculas. Recuerde siempre, los átomos, la unión de átomos forman moléculas, ¿no? Es decir, ¿quién será más grande, un átomo o una molécula? Átomo. Obviamente, ¿no? Obviamente. Un átomo. No, ¿quién es más grande, digo, el átomo o la molécula? Átomo. No, las Molécula. La molécula formada por unión de átomos. Estos átomos pueden ser iguales o diferentes, no hay problema con eso. Entonces, para que no queden dudas, verán, esto que acabo de escribir aquí es un átomo, pero si yo lo escribo con el 2 al lado, eso ya es una molécula. ¿Qué sería esto de aquí? Esto es el átomo de cloro, lo que estoy señalando aquí. Esto, en cambio, es la molécula de cloro. Y esa molécula de cloro, ¿por cuántos átomos de cloro está formado, según la fórmula? 2. Por 2, exactamente, ¿ya? ¿Se dieron cuenta? Diferencia, átomos y moléculas. Recuerde, el átomo es la unidad básica, o sea, es lo más pequeño que usted se puede imaginar dentro de la materia, ¿no? Pese a que hay cosas más pequeñas, sí, las existen, pero dentro de nuestra formulación, el átomo es lo inicial. Así como en el ser humano, en los tejidos, órganos, no sé qué, que se estudia en anatomía, en biología. La unidad básica es la célula, ¿no es cierto? Algunas personas habrán estudiado en ciencias naturales, incluso nos enseñan eso, no yendo muy lejos. ¿Verdad? Que nos enseñan que la célula es la unidad básica, la más pequeña, incluso se la ve en el microscopio, y la unión de células forman, ¿qué forman? Tejidos, los tejidos, no sé qué órganos, ya, de gana creo que ahí ya me voy a equivocar, pero así va la situación. Algo parecido acá. El átomo es la unidad básica, se juntan varios átomos y forman, ¿qué cosa? ¿Qué cosa forman varios átomos cuando se unen? Moléculas, perfecto. Ahora usted dirá, Moléculas. mire, yo le estoy respondiendo, no siempre tienen que ser elementos diferentes, ¿no? Aquí yo le estoy demostrando que usted puede tener al cloro en forma atómica y en forma molecular. De hecho, así existe, en forma molecular existe, ¿no? Ese es el cloro gaseoso. El cloro como tal, solito, no existe. El papel es el que aguanta, ¿no? Miren otro ejemplo. Yo aquí le pongo, se me ocurre uno bien
bien básico, le pongo al calcio, por ejemplo. ¿Átomo o molécula? Átomo. Átomo de calcio, exactamente. Sí, no cabe duda. Átomo de calcio. Pero si ese calcio ya se juntó con un oxígeno y resulta que la fórmula me queda así. El famoso óxido de calcio que ya vamos a ver. ¿Qué viene siendo esto? ¿Átomo o molécula? Molécula. Moléculas. Claro, molécula. Mire, y aquí es más evidente incluso. Esta molécula ya está formado por dos elementos distintos, ¿no? Un átomo de calcio y uno de oxígeno, ¿no es cierto? Respondamos aquí entonces. ¿Qué tengo aquí? Esto es la molécula, ¿no es cierto? Que se llama óxido de calcio y está formado por un átomo de calcio y acá tenemos un átomo De oxígeno. de oxígeno. Perfecto, ya le vamos entendiendo. Vamos con algo un poquito más extenso, más grande. El famosísimo, yo aquí le pongo al azufre, por ejemplo. Evidentemente es un átomo, ¿no es cierto? Este azufre resulta que se juntó con hidrógeno y oxígeno y formó el famoso ácido sulfúrico. Ya vamos a ver también. Este, ¿átomo o molécula? Molécula. Evidentemente molécula. Preguntaránme si no entienden, ¿no? Las personas. Esta molécula, ¿por qué está formado? A ver, vamos diciéndome. A ver, Por ya. dos hidrógenos. Sí, por Átomos de hidrógeno. dos átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué más? Un átomo de azufre. Un átomo de azufre. Y por Y último, de oxígeno. 4 átomos de Otro oxígeno. átomo de oxígeno. Oxígeno. ¿sí? ¿Entendido? Ya. Entonces, Sí. ¿qué me indican estos numeritos, estos subíndices? Esto de aquí, este 2, este 1 que aquí está invisible, este 4 de aquí, ¿qué me indican? Cantidades de átomos. Cantidades de átomos. Hasta ahí, ¿tiene alguien alguna pregunta? ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí o no? Preguntarán ahorita. ¿Sí? Ah, miren esto, el famoso hidrógeno. Dicen, Ya, disculpe que le interrumpa. Dice dígame. Estefanía que le puede dar permiso para ingresar a la clase. Yo pensé que iba a decir permiso para ir al baño. Ah, Todavía ni entra, ¿cómo va a ir al baño? Ya, disculpen porque como estoy aquí embaladísimo. Ya. Ya. A ver, Estefanía, ¿ya llegó o no? Estefanía. Es por el internet, Inge. Bueno, Perdón, Inge. ya. Entonces, este H2 le iba a preguntar, ¿no? Bueno, luego igualará, se nos estoy grabando la clase. ¿Sí? Átomo de hidrógeno, molécula de Ok, hidrógeno. Inge. ¿Mande? Ya. Estamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Tiene alguien alguna duda? Ya, sigamos avanzando entonces. Preguntarán nomás si es que... Bueno, dicho esto, ahora sí usted me va a entender entonces de por qué significan esos numeritos y todo el asunto, ¿no? ¿Será que si yo tengo esto, es lo mismo o son diferentes? diferentes. Diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuál determina la diferencia aquí en este caso? Que uno El es átomo. oxígeno. El oxígeno. Entonces, estos no son iguales, ¿no? No son iguales. De hecho, eso lo determinó también en uno de los postulados de Dalton, ¿no? Él dijo que cada compuesto tiene una cantidad definida de átomos, ¿no? Este es el dióxido de carbono, ¿no? Y tienen características distintas. Usted puede consultar, este es dióxido de carbono, que ya lo vamos a ver. Y el de acá es el conocido monóxido de carbono.
usted puede consultar cuál es el más letal, por ejemplo. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede si usted está en contacto con dióxido de carbono y qué pasa con el monóxido de carbono, no? Ya. Esas cosas ya vamos a irlas deduciendo, pero usted por curiosidad puede poner, ah, no será lo mismo, porque a veces escuchamos, ¿no? El CO2, dicen que sí, que la contaminación, que no sé qué, y muchas veces hemos escuchado el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la semejanza? La semejanza es que los dos están formados por carbono y oxígeno. ¿Y cuál es la diferencia? El número de átomos. El número de átomos que conforman la molécula, ¿no es cierto? Mientras que en el dióxido de carbono tenemos un oxígeno, perdón, un carbono y dos oxígenos. En el monóxido tenemos un carbono y un oxígeno. Y le pregunto a alguien de ustedes, Bellanira, ¿está Bellanira o no? Sí, aquí estoy. Ya, Bellanira. ¿Cómo le fue en la prueba, Bellanira? Bien. Perfecto. Bien, mal. Bueno, a ver, cuidado con el examen, verán, no es ya, tendrán cuidado, o sea, harán primero, verán que yo este examen ya está diseñado ya, pero para que usted al último póngase a copiar, al último ya, porque de ahí se va a confundir, ¿verdad? Son varias pruebas similares, entonces cuidado con eso, leerá bien, ¿no? Miren que yo les estoy advirtiendo en vez de dejarles ahí que caigan. Preguntas medias capciosas, como lo dicen, pero ahí está todo. Si usted puso atención y entendido, pues va a ser fácil. Ya, a ver, Bellanira, y este 1 de aquí, del dióxido de carbono, este 1 invisible que está aquí, y este 2 que está aquí, ¿de dónde habrán salido? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde De la se...? tabla periódica. Sí, pero Por sea un poquito más exacta ya, además. ¿De dónde se supone que aparece este 2? la valencia. Perfecto, Bellanira. Me dio ganas de exonerarle ya. Sí, ¿no es cierto? Porque aquí de No seguro lo que era dudes. el menos 2 y por acá era el más 4, Más 4. ¿no es cierto? Y acá el monóxido de carbono, en cambio, oxígeno menos 2 y por aquí el carbono más 2. Recuerde que el carbono es medio rayado, como dice, medio loco el carbono, ¿no es cierto? Porque, ¿qué nos dice? Bueno, vea en su tabla periódica, ¿qué nos dice del grupo del carbono? ¿Cuáles son las valencias originales? Lamentablemente aquí usted ya debe tener, pero me salió medio pixelado. ¿Cuáles son las valencias del carbono? 2 menos 2 y Menos más 2, 4. menos 4 y Ya, las valencias positivas. Son más 2 y más 4, más 2 y más 4, ¿no es cierto? Sí, pero la valencia, la propia, o sea, la que se maneja para todo el grupo era la más 4, ¿no? Pero ya habíamos dicho, ¿no? El carbono tiene sus excepciones. He aquí la excepción, mire. Por eso, entonces, resulta que para el monóxido de carbono se formó porque el carbono tiene una valencia de más 2 aquí, ¿no? ¿Ya? Hicimos un repaso anteriormente, la semana pasada, o la anterior, pues fue, de cómo usted determinaba la carga, ¿no es cierto?, de un compuesto. Cómo usted podía saber qué carga tiene, qué valencia tiene. Si un compuesto estaba bien formulado, de paso, miren, ¿qué debía suceder? De paso, repasemos. ¿Qué debía pasar? Si un compuesto, una molécula estaba bien formulada, ¿qué debía pasar con la suma de sus cargas totales? ¿Cuánto tenía que ser? 0. 0. Exactamente, mire, por eso te dicen 2 por menos 2, menos 4. Y claro, el carbono tiene una valencia de más 4. 4 por el 1 invisible que está aquí, siempre está. Me da más 4 mismo, ¿no? Y bueno, pues más 4 menos 4 va a ser igual a 0, ¿no? Entonces sí existe ese compuesto. ¿Qué pasó con el CO2? Más fácil aún. Está medio raro este lápiz. Me hace figuras que yo no quiero. Miren cómo le hace la O. Lo que pasa es que le actualicé este programa. Chévere. Y creo que me da esas opciones. Ya, oxígeno menos 2 y carbono más 2. 2 menos 2, 0, ¿no? Entonces sí.
recordando un poco lo que ya vimos la semana pasada, ¿no? Ya. ¿Para qué hice todo esto, no? Todavía no estamos formulando, ¿no? Todavía no. Estoy dando todas las pautas posibles para que usted se dé cuenta, ¿no? Entonces luego diga, o sea que ese número que va abajo me indica la cantidad de átomos que tiene ese compuesto, ¿no? ¿De dónde nació? Generalmente de las valencias, ¿no es cierto? Las valencias son las que me determinan. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos? ¿Está entendido? ¿Sí o no? Pregunten nomás algo. Sí, está bien, señorita Adriana Morocho. ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Formulemos un par de compuestos binarios y con eso acabamos, ¿ya? Ya. Pongan atención entonces. Vamos por acá. Tengo unos chats que dice aquí. Inge, ¿qué te dice algo mañana? Ya. Apaguen los micrófonos, dice Adriana. Sí, Adriana, deben apagar. Ya. Pero no le apaguen mucho. Cuando les diga ahí prendan. Enciendan. Bueno, vamos a formular entonces. Vamos con los primeros compuestos binarios. Ahora sí, al fin, después de tanto preámbulo, vamos a ver. Lo más fácil del mundo, en realidad, yo le voy a dar, miren, en el colegio, en alguna, bueno, usted tiene que estudiar química general, ¿no? O sea, tiene que estudiarlo. Algunos ya lo estudiaron en el colegio. Para ellos es como un repaso esto que yo estoy haciendo. Otros recién lo estarán viendo. Otros lo vieron pero se olvidaron. Ya, cualquiera que sea el caso. Aquí normalmente al final se suele hacer un resumen, ¿no? Yo hice, bueno, a mí me dieron esa tablita, no sé dónde andará cuando era estudiante también, y me sirvió bastante, ¿no? En el cual se resume. Usted puede crear su propia tablita en la que se le haga bien fácil. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Compuestos binarios. Vamos a empezar con el grupo de óxidos. Y hablaremos de los óxidos básicos. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? De aquí en adelante, para todos los compuestos que voy a irles enseñando, voy a poner a modo de resumen cómo está formulado este compuesto. Es decir, óxidos básicos están formados por un metal más oxígeno. El metal con su valencia positiva, la que tenga, y el oxígeno, ¿qué valencia? ¿Qué valencia, Jefferson? Ya habíamos quedado ya. 2. Negativa. ¿2 o menos 2, Jefferson? 2. Ok, 2 cifras. ¿Más 2 o menos 2? Menos 2. Ya verán, si usted habla de valencias, no se olvide que tiene que necesariamente hablar del símbolo, del signo, perdón. Menos 2 en este caso. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos compuestos? Simple, esto se forma así, tal cual, con el metal y el oxígeno. Esos son los famosos óxidos básicos. ¿Qué aplicaciones tienen? Bueno, ya son varias las que ellos tienen, ¿no? Como materias primas, catalizadores, de tanta cosa que se utiliza, ¿no? Ya, pero ahorita, más que en la aplicación, estamos preocupados en la formulación, ¿no es cierto? Ya. Vamos con un ejemplo. A ver, un metal cualquiera, chicos. Aluminio. Aluminio, dice Jefferson, me parece que dijo aluminio, ¿cierto? Ya. Formulemos, dice que se forma con aluminio y oxígeno. ¿Cómo va a ser usted? Si usted ya tiene destreza de una, pone directo. Si no, pues ponga la valencia del aluminio. ¿Cuánto es? 2 Tres. más 2. Mentira. Más 3. Más Más 3 3. aluminio. ¿Y el oxígeno? Menos 2. Ya Menos habíamos 2. dicho, ¿ya? ¿Cómo me queda ese compuesto? Si usted quiere, ahí mismo escriba, no hay problema si no le formula al lado. ¿Cómo me quedaría el compuesto? Aluminio 2. Aluminio 2, oxígeno. 3. Sí, se acabó, ya está, ahí mismo. Y si usted dice, no, se ve todo ahí amontonado de números, ponga aparte entonces, ya mejor. Ponga aparte y dice,
Al2 o 3. ¿Sí? Ya. Simple, ¿no es cierto? Sí, como ya habíamos hablado. ¿Cómo hablamos en este caso con respecto a la nomenclatura? ¿Ya? La nomenclatura que nosotros vamos a utilizar, yo les había dicho, es la tradicional. No nos preocupemos por las otras. ¿Qué me indica la nomenclatura? Todos se van a llamar óxido. Todos se llaman óxido. Más nombre del metal. ¿Ya? Si es que este metal, ¿verdad? Ojo, si es de valencia variable, ¿qué vamos a hacer? Si es que es de valencia variable, lo único que vamos a hacer es que al nombre vamos a utilizar la terminación. Ya, exacto. Vamos a utilizar la terminación. Oso. Ico. E ico. Oso para la menor. E ico para la valencia mayor. Ya. ¿Qué dije? A ver, vamos de nuevo, ¿verdad? Esto es practicando. Por eso ya les voy a mandar los 200 compuestos que formulen y pongan, no, pero no todavía ahora. Ahora 50 nomás. Sí. Entonces, vamos con esto de acá. Dicho esto, nombremos este compuesto de acá. Dice que la nomenclatura tradicional, toda nomenclatura tradicional está compuesto por esto, muchachos. Siempre está compuesto por un nombre tradicional, o sea, por un nombre genérico. Es decir, ¿a qué me refiero con el nombre genérico? Yo siempre le asocio que es como que fuera su apellido, ¿no? Por ejemplo, yo soy Lombeida. Todos mis hermanos también son Lombeida. Pero yo me llamo Lenin, otro hermano se llama Rodrigo, Walter, ya. Le estoy dando nombres de mis hermanos. Pero todos tienen un nombre genérico, o sea, que es el apellido. Lo mismo pasa aquí. Todos estos compuestos, estos óxidos básicos, ¿cómo se van a llamar? El nombre genérico. ¿Óxidos? Todo, su nombre genérico, exactamente. Su nombre genérico es óxido. Todos se van a llamar óxido. Luego vamos a poner la palabra de y el elemento metálico al que pertenece. Por eso dice nombre de metal. En este caso sería óxido de Aluminio. aluminio. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Nombre genérico y el específico. ¿De qué depende el específico? Obviamente del metal del que esté formado, ¿no? Ya. Vamos por acá, a ver. Vamos aplicando esto que nos dice acá en cambio. Y esto, les comento que va a funcionar para todos para la mayoría de compuestos se maneja esto. Denme un metal de valencia variable, por favor. Hierro. Oro. Oro. Hierro. Hierro. Oro o cobre. Tendríamos dos opciones para el hierro, ¿no es cierto? Vamos a tener la opción en la cual el hierro trabaja con ¿qué valencia? 2 y 3. 2 y 3 o más 2 y más 3. Más 2 más 3. 2 y más 3. Yo sé que es cansón eso, pero así hay que aprender esto. No hay que olvidarse. Más 2 y más 3. ¿Ya? ¿Qué valencia le corresponde al oxígeno? Menos 2 y menos 2, ¿verdad? Ah. ¿Cómo me queda el primer compuesto entonces? Hierro 2, oxígeno 2. Exactamente. Me quedaría hierro 2, oxígeno 2. Preguntarán si es que no entienden. Pero existe una regla, ¿no? Yo les comenté al inicio en la formulación y dice, cuando usted pueda simplificar, sí, tiene que hacerlo, siempre y cuando eso se pueda aplicarlo a todos los elementos, ¿no?
Y aquí sí, claro, yo saco la mitad 1 y mitad 1. ¿Cómo me queda el compuesto? FeO. El feo es ese, el compuesto. ¿Cuál es el feo? De aquí. ¿Cómo se llama? Ya, vamos a ver. Y el otro compuesto, ¿cómo me quedaría? Hierro 3, hierro 2, oxígeno 3. Hierro 2, oxígeno 3. Salió un círculo. ¿Ya? ¿Se puede simplificar aquí? No. No. No, para nada, no. Cuidado, alguien dijo, pero aquí le saco la mitad, acá la tercera. No, eso no se puede, ¿no? O sea, si se saca la mitad, tiene que ser a todos. ¿Ya? Ahora sí, vamos con los nombres. A ver, chicos, demos nombres. Óxido Primero, óxido ferroso. Óxido, Ferroso. óxido. En este caso, alguien diría, no sería y el D, ya no se pone la palabra D aquí, ¿sí? Ojo. Porque es Cuando, muy variable. sí, cuando es valencia variable, ya no se utiliza la palabra D como acá, sino directo, solo el nombre del metal terminado en oso o en ico, dependiendo la valencia que tenga. Y en este caso no es hierroso, es ferroso porque viene de la Ferroso. ferrum, ¿no? Entonces en este caso es ferroso. Rosa. Y el de acá es óxido férrico. 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 férrico, exactamente. Terminación oso, ¿por qué? Por la valencia de aquí, mire, por esta valencia más 2. Terminación ico, Vale, ¿por ese qué? menor. Por esta valencia mayor, más 3. ¿Entendido? Sí. El resto de chicos, por favor, ¿entendido? Sí. ¿Estamos bien? Ya. Copien, por favor. Y vamos a la casita. Ingeniero, la compañera Nayeli Guatatoca dice que le deje ingresar, por favor.